Ya estamos grabando. Y voy a compartir pantalla porque quiero retomar el último ejemplo que hicimos de lo del fractal de Mandelbrot. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora sí un poquito más la teoría, ¿no? Entonces, vamos a poner el fractal de Mandelbrot. ¿Sí? No quiero meterme en definir qué es un fractal, eh, mucho menos hacerlo de manera formal, porque requiere pues, ya ciertos conceptos matemáticos que posiblemente ahorita no tendríamos tiempo de verlos. No es que sean complicados, es que simplemente requieren varias definiciones. Pero a muy grandes rasgos, un fractal es formalmente es un conjunto de puntos, ¿sí? Es un conjunto de puntos en un espacio, por ejemplo, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones o lo que sea, ¿sí? Entonces, formalmente es un conjunto de puntos, ¿sí? Así como una línea recta es un conjunto de puntos, ¿sí? O una curva, una parábola es un conjunto de puntos, o una esfera es un conjunto de puntos en un espacio tridimensional, o estas letras que estoy escribiendo aquí es un conjunto de puntos en el plano de la pantalla, ¿sí? Son los puntos o los píxeles que tienen un color negro aquí, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que sea un conjunto de puntos, ¿sí? En general, nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, una línea recta o un círculo o un triángulo o un cuadrado, formalmente estos son conjuntos de puntos en un plano, ¿sí? Pero cuando hablamos informalmente de ellas decimos que son figuras, por ejemplo, o formas, ¿sí? Entonces podemos pensar en un fractal como que es una figura que puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, las figuras en 3 dimensiones, pues en primaria les enseñan que son los sólidos, ¿no? Y uno empieza viendo los sólidos platónicos, o sea, los que son regulares, como el cubo, el icosaedro, el tetraedro, ese tipo de figuras, ¿no? Hay otras figuras sólidas, o sea, tridimensionales, que uno conoce, como el cilindro, la esfera, ¿sí? La pirámide, el cono. Entonces, un fractal también es una figura, pero es una figura muy distinta a las que he mencionado, ¿sí? Eh, un fractal tiene propiedades que son muy interesantes. La primera es que tiene autosimilaridad. Autosimilaridad. ¿Qué quiere decir autosimilar? Bueno, auto hace referencia a uno mismo, ¿no? Y similar, pues que se parece. Entonces, son figuras que se parecen a ellas mismas, ¿sí? Tienen partes que se parecen a toda la figura completa, ¿sí? A veces son idénticas a toda la figura completa, a veces nada más se parecen, son similares, no necesariamente idénticas, ¿sí? Pero esta es la característica que tienen los fractales, la autosimilaridad. Otra característica que tienen los fractales es que tienen un nivel infinito de detalle. Le voy a poner detalle infinito. Al menos en teoría. En la práctica, pues nunca se puede dibujar nada con un
nivel infinito de detalle, ¿sí? Déjenme mostrarles o explicarles a qué se refiere un nivel infinito de detalle, ¿sí? Significa que vamos a suponer que tenemos una figura. Vamos a poner un ejemplo de una figura que sea un círculo. Vamos a suponer que es un círculo, pero en realidad es cualquier curva, ¿sí? Y vamos a hacer un zoom en este círculo. Vamos a tomar una ventanita y hacer un zoom. Esta ventanita la vamos a amplificar en esta ventanota. Y entonces veríamos algo como esto. ¿Sí? Así de chueco como lo dibujé, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a ver tal vez que este círculo que yo dibujé aquí, cuando le hacemos zoom, tiene detalles que yo no había visto en el círculo original. O sea, a la escala a la que lo dibujé, no veo esos detalles, pero si le hago zoom o le hago un acercamiento, empiezo a ver más detalles, más curvitas que se generaron por ahí. Bueno, vamos a seguir haciendo zoom. Vamos a agarrar, perdón, otra ventana y hacerle zoom. Nuevamente hacemos un zoom. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una cosa como esta. Bueno, no está, si tiene más pendiente. No me va a quedar igual porque no puedo pintar esto, ¿no? Y podemos seguir haciendo zoom y haciendo zoom y haciendo zoom, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que después de un cierto número de veces que hacemos zoom, no vemos nada nuevo, ¿sí? Puedo volver a hacer zoom y lo que voy a ver ahora es algo muy parecido a lo que ya tenía, ¿sí? Una recta que va como de aquí a acá, ¿sí? Y si vuelvo a hacer zoom sobre cualquier pedazo de esta recta, voy a ver algo muy similar, ¿sí? O sea, llega un momento en que ya no veo más detalles, simplemente veo una recta, ¿sí? Aunque yo sé que la figura original era una circunferencia, y en una circunferencia, en ninguna parte de la circunferencia es una recta, ¿sí? Conforme yo voy haciendo zoom más y más, empiezo a ver que pierdo los detalles de la circunferencia y simplemente veo una línea prácticamente recta, ¿sí? Entre más me acerco, más se parece esto a una recta. No voy a empezar a ver que le salen por aquí detalles nuevos. Eso no va a ocurrir, ¿sí? Porque esto proviene pues, de una línea muy suave, ¿sí? Tampoco estoy viendo un caso de autosimilaridad, porque aunque esta recta se parece a esta recta y se parece a, por ejemplo, si yo hago zoom aquí, si yo hago zoom ahora aquí, pues voy a ver otra vez una recta muy parecida, ¿sí? Otra vez voy a ver una cosa muy parecida, ¿sí? Y en ningún momento voy a ver algo como esto, ¿no? No va a cambiar a esto. No es posible que hacer zoom aquí me dé esto, ¿sí? Entonces voy a seguir viendo estas rectas, ¿no? Esto no es autosimilaridad porque esto no se parece al todo, o sea, no se parece a la figura original que era un círculo. De hecho, ya el detalle del círculo lo perdí completamente, ¿sí? Entonces, el círculo es una figura que ni es autosimilar, ni tiene un detalle infinito, ¿sí? Conforme yo me voy haciendo zoom, pierdo los detalles. En un fractal no ocurre eso. En un fractal tú haces zoom y hay cada vez más y más detalles. Y en teoría estos nunca se acaban, son infinitos. En la práctica los detalles terminan dependiendo pues de la precisión y el tiempo de cómputo que tenemos disponible. Porque también para encontrar más detalles se requiere mayor tiempo de cómputo, ¿sí? Y la otra característica que tienen los fractales es que tienen una dimensión .
fraccionaria o fraccional. Esto es mucho más difícil de entender y esto sí requiere matemáticas más serias, pero déjenme explicarles rápidamente, ¿sí? Si nosotros tenemos un plano, esto ustedes lo deben de entender porque ya llevaron álgebra matricial, ¿sí? Entonces, si nosotros pintamos una recta en este plano, vamos a pintar una línea recta, ¿sí? Esta recta, el plano es un espacio en dos dimensiones, pero la recta es un espacio en una dimensión, porque yo puedo definir un solo vector, vamos a suponer este vector, tal que este vector vamos a llamarle v, ¿sí? Yo puedo definir un vector tal que me puedo desplazar a lo largo de esta recta, ¿sí? Simplemente vamos a suponer que tenemos una posición inicial, un punto en la recta P, y el vector v me ayuda a desplazarme a lo largo de esta recta, tanto para adelante como para atrás, ¿sí? Simplemente a partir de P desplazándome en la dirección v. O sea, esto significa que yo puedo obtener cualquier punto de la recta como P más una constante, bueno, P es un vector, ¿sí? Es un punto, más V multiplicado por, no sé, vamos a llamarle lambda, ¿no? Una cierta cantidad de pasos, ¿sí? Si lambda vale 1, pues me muevo un paso en la dirección de V, con el tamaño de paso definido por la magnitud de V. Si lambda vale 2, pues me desplazo dos pasos, dos veces V hacia acá y llego a este punto, ¿sí? Pero nada más usando esto, puedo desplazarme a lo largo de esta recta, tanto adelante como hacia atrás. Si lambda es negativo, pues me estaría desplazando en pasos en la dirección contraria a V. Entonces, quiere decir que si yo ya tengo P y ya tengo V, lo único que necesito para representar esta recta, o sea, lo único que tengo que ir moviendo para desplazarme a cualquier punto de la recta es esta lambda, ¿sí? Solo necesito un valor, que es esa lambda. Por lo tanto, requiero algo de dimensión 1 para poder desplazarme en esta recta, ¿sí? Entonces, esto es un espacio de dimensión 1, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner otro caso. Vamos a poner este mismo plano, ¿sí? Que ahora lo voy a poner con vectores azules. Este plano tiene un origen, que es el punto 0, 0, ¿sí? Y puedo desplazarme tanto en esta dirección, que vamos a llamar Vx, como en esta dirección, que le vamos a llamar Vy, ¿sí? Y cualquier punto del plano está representado, ¿sí? Por el vector lambda por Vx, ¿sí? Más, vamos a ponerle aquí gamma por Vy. Nada más uso letras griegas para hacer explícito que estos son escalares, ¿no? Yo puedo alcanzar cualquier punto del plano, ¿sí? Desplazándome a lo largo de Vx y Vy, ¿sí? Es más, Vx y Vy ni siquiera tienen que ser perpendiculares entre ellos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, yo puedo tener, vamos a definir otros Vx y Vy diferentes, los verdes, ¿no? Aquí se distinguen por color. Puedo tener este Vx verde y bueno, vamos a ponerlo que no sea perpendicular, Vy verde también, ¿sí? Y cualquier punto del plano, mientras Vx y Vy no sean paralelos, puedo alcanzar cualquier punto del plano desplazándome en la dirección de Vx y Vy, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Pongo aquí un punto rojo. Vamos a ver si lo puedo alcanzar. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea o extender la línea del vector Vx y luego extender donde está este punto, extender una línea paralela a Vy
y ver dónde se cruzan, y ahí está, ¿sí? Entonces, yo puedo desplazarme en la dirección negativa de Vx, esta distancia, ¿sí? En pasos de Vx, por ejemplo aquí, si Vx tiene esta longitud, pues tal vez aquí sería 1 Vx, ¿sí? 2 Vx y otro cachito de Vx, ¿no? No llega a ser un entero de Vx. Y luego me desplazo en la dirección negativa de Vy en pasos de Vy, ¿sí? Una Vy, 2 Vy's y otro cachito de Vy para llegar al punto que había puesto yo. Y entonces igual, puedo llegar a puedo obtener este punto como Vx verde, ¿sí? Por una cierta cantidad, lambda verde, más Vy verde por una cierta cantidad, gamma verde, ¿sí? Que en este caso resulta que tanto lambda como gamma verdes son negativas porque me desplazo en la dirección contraria a la dirección de los vectores, ¿sí? En el caso de los vectores azules, Vx y Vy, pues fácil, me tendría que desplazar hasta acá, o sea, una cantidad de pasos negativa en Vx y luego hacia adelante en Vy una cantidad positiva porque voy en la misma dirección, ¿sí? Entonces, cualquier punto de este plano lo puedo alcanzar si tengo dos vectores y me desplazo en esas direcciones, nada más en esas direcciones de esos dos vectores, ¿sí? Formalmente, esto quiere decir que puedo representar cualquier punto del plano como una combinación lineal de Vx y Vy, ya sean los Vx y Vy azules o los verdes o cualesquiera otros que se me ocurran, siempre y cuando Vx y Vy no sean paralelos, es decir, que sean linealmente independientes. Si son paralelos, pues ya no me sirve, ¿sí? Porque me desplazo siempre a lo largo de una misma recta. Entonces, esto quiere decir que este plano es de dimensión 2 porque requiero dos valores para especificar un punto en el plano. O sea, dos numeritos o dos valores o dos coordenadas, vamos a llamarle así, dos coordenadas, para especificar un punto en el plano, mientras que en el caso de la recta solo requiero una coordenada, que es la lambda, para especificar un punto en la recta, ¿sí? Este número de coordenadas que yo requiero para poder especificar cualquier punto dentro de una figura, es la dimensión de la figura, ¿sí? Por eso una recta es un espacio de dimensión 1, mientras que un plano es algo de dimensión 2. ¿Sí? Bien, lo curioso de las figuras fractales es que su dimensión no es entera, es fraccional. O sea, un fractal no tiene dimensión 1 o dimensión 2. Puede tener dimensión 1.5 o 1.3842 o 2.2538, ¿sí? Yo sé que eso no tiene sentido si lo ves desde el punto de vista que acabo de explicar, porque tú dices, bueno, a ver, ¿cómo es que necesito 1.5 coordenadas para especificar la posición de un punto en una figura? Eso no tiene sentido. O es una coordenada, o son dos, o son tres, pero no pueden ser 1.72 coordenadas, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que hay otras definiciones, otras maneras de encontrar la dimensión de una figura, ¿sí? Y bueno, no quiero explicar ahorita cómo es que los fractales tienen una dimensión no entera, pero es una de sus tres principales características, ¿no? Estas son las tres características. Entonces, bueno, déjenme borrar esto. Toda esta cosa de los fractales, no sé ustedes, a mí se me hace muy interesante por varias razones. O sea, a mí me gustan mucho así las curiosidades matemáticas que hay de repente por ahí. No soy matemático ni mucho menos, pero hay cosas muy curiosas en las matemáticas que con un conocimiento básico de matemáticas, digamos a nivel preuniversitario, ¿sí? Se pueden entender perfectamente, ¿no? Y los fractales en general son una de ellas. Hay cosas muy complicadas también en los fractales, pero es algo que no es complicado meterse a la parte matemática. Y la otra cuestión interesante de los fractales es que visualmente son muy atractivos, o sea, son herramientas, o sea, hay que tener claro que antes que nada los fractales son objetos matemáticos.
por lo tanto son cosas muy abstractas. Pero cuando estos objetos matemáticos los utilizas para visualizarlos, digamos, o para modelar cierto tipo de fenómenos, resulta que modelan muy bien muchos fenómenos naturales, ¿sí? Y entonces tienen muchas aplicaciones. Bien, uno de los principales investigadores o matemáticos que empezó a estudiar este tipo de figuras fue un cuate que se llamaba Benito Mandelbrot. ¿Sí? Y resulta que hay muchas formas de obtener fractales y de generar objetos fractales o representaciones visuales de fractales, ¿sí? Pero una de estas formas es utilizar fórmulas recursivas que te generan una secuencia de números, ¿sí? En particular, él estuvo explorando esta fórmula, ¿sí? F de z, pero bueno, vamos a ponerle la versión recursiva, ¿no? Z, vamos a llamarle K igual a Z K menos 1 al cuadrado más C, donde tanto Z, K como C son complejos, ¿sí? De entrada, si C es complejo, pues todo se hace complejo. Entonces, en general, C es un número complejo, ¿sí? Y Z0, ZK es una secuencia de números complejos, ¿sí? Empieza con Z0 y luego Z1, Z2, Z3, etc. Y lo que dice esta ecuación es cómo calculo un número a partir del anterior, ¿sí? Estoy seguro que en el curso de programación básica vieron algunas de estas, no esta en particular, pero vieron algunas secuencias donde tú calculas un valor a partir de los anteriores, ¿sí? Por ejemplo, una secuencia clásica es el factorial, ¿sí? Por ejemplo, n factorial, ¿sí? Se puede definir como n multiplicado por el factorial de n-1, ¿sí? Entonces, a partir del factorial anterior, tú calculas el siguiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quieres calcular el factorial de 5, pues esto es igual a 5 multiplicado por el factorial de 4. Ah, pero ¿cuánto vale el factorial de 4? Ah, pues el factorial de 4 es 4 multiplicado por el factorial de 3. Y así te la llevas, ¿no? Claro, te das cuenta de que a fin de cuentas 5 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Pero esa es otra forma de definirlo. Esta es la definición recursiva, ¿sí? Y de hecho, esto nos permite hacer una implementación recursiva de la función factorial, ¿sí? Otra secuencia clásica es la de Fibonacci, donde tú empiezas con los valores 0 y 1, ¿sí? Y a partir de ahí, el siguiente valor es la suma de los dos anteriores. Entonces aquí el siguiente valor sería 1 más 0, que sería 1. El siguiente valor sería la suma de los dos anteriores, 1 más 1, que sería 2. El siguiente sería 2 más 1, que sería 3. El siguiente sería 3 más 2, que sería 5, ¿sí? Y luego 8, y luego 13, y así, ¿no? Esta es la secuencia que también deben conocer de Fibonacci. Y se ponen muchas veces como ejercicios de programación, ya sea cuando uno está empezando a hacer ciclos, o cuando uno empieza a ver funciones recursivas, cosas de ese tipo, ¿no? Bien, pues la secuencia de Mandelbrot no es algo muy distinto de estas. La diferencia es que estas son secuencias de números enteros. Siempre los números resultantes son enteros. En la secuencia de Mandelbrot son números complejos, ¿sí? Y además, Mandelbrot
no se interesó por la secuencia en sí, o sea, no nos importa mucho cuánto vale Z0, Z1, Z2, Z3, etc. Nos importa más bien cómo se comporta esta secuencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta secuencia? O sea, lo que nos interesa es cómo se comporta la secuencia cuando K tiende a infinito. O sea, conforme yo estoy obteniendo más y más y más y más elementos de la secuencia, ¿cómo se va a comportar esta secuencia? ¿Sí? Pues resulta que el comportamiento depende de esta C, única y exclusivamente de C. ¿Sí? O sea, yo elijo un valor de C y esa ya lo mantengo constante y a partir de ahí calculo esta secuencia. Z0 empieza valiendo 0, Z1 por supuesto va a valer C porque aquí yo tendría para calcular Z1, tendría Z0 al cuadrado, pero Z0 vale 0. Entonces eso me da 0 más C, pues es simplemente C. O sea, claramente Z1 es igual a C. Z2 sería Z1 al cuadrado, C cuadrada, más C. Z3 sería esta cosa al cuadrado, más C. Y así se va la secuencia, ¿no? Entonces todo depende de este valor de C. Y uno se pregunta cómo se comporta cuando conforme K se va a infinito. Bueno, hay tres posibles opciones de comportamiento, ¿sí? Es una de las tres, ¿sí? El comportamiento más sencillo es que la secuencia converja, ¿sí? ¿Qué quiere decir que converja? Pues que poco a poco se va aproximando a un cierto valor y ahí se queda estancada, ¿sí? Y ya, de ahí no sale. Por ejemplo, si C vale 0, ¿sí? O si C es lo suficientemente cercano a 0, entonces la secuencia va a converger rápidamente a 0, ¿sí? En particular, si C vale 0, pues uno puede ver que todos los Z1, Z2, Z3, Z, todos van a valer 0. Entonces, este es un caso en donde la secuencia converge. Se va aproximando un cierto valor y ahí se queda, ¿sí? En el plano complejo, esto lo podemos representar así. Imagínense que nosotros graficamos estas secuencias, ¿sí? O sea, elegimos un valor de C, vamos a suponer que este es el valor de C que elegimos. Este es C. Y luego graficamos Z1, Z2, etcétera, ¿no? Z0 siempre empieza valiendo 0. Z0 siempre está aquí. Y luego Z1 siempre vale C. Ahí está Z1. Entonces aquí tenemos Z0, Z1. Y luego Z2 no sé dónde va a estar. Puede estar por acá. Me lo estoy inventando. Z2. Y luego Z3 puede estar por aquí. Entonces yo voy siguiendo el caminito Z0, Z1, Z2, etcétera. Y si voy siguiendo este caminito, puede ser que encuentre que esta cosa converge a un punto, ¿sí? O sea, se va acercando, acercando, acercando a un punto hasta que se queda ahí. Esto significa que converja, ¿sí? El segundo tipo de comportamiento es que la secuencia diverge. A fin de cuentas, yo estoy elevando un cierto número al cuadrado. Por lo general, cuando uno eleva cosas al cuadrado, se hacen más grandes, ¿sí? En particular, si tiene magnitud mayor a 1, se hace más grande y más grande y más grande, ¿no? Entonces, bueno, no siempre, porque aquí son complejos. Pero la idea de que diverja es que empieza, vamos a suponer que elegimos un cierto valor de C, ¿sí? Y empieza la secuencia, Z1 empezaría en C, y empieza a moverse, 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 y ¡pum! Se dispara, pero hacia afuera, ¿no? Se va a infinito, ya sea infinito en los reales o en los imaginarios o en ambos, ¿sí?
Entonces, esto es que diverge, que se va lejos y ya no hay forma de que regrese, ¿sí? Siempre se va a ir cada vez más lejos. Esto significa que diverge. Y el tercer tipo de comportamiento que tienen estos puntos es que genera un comportamiento donde ni converge ni diverge, ¿sí? Sino que genera lo que se llama una órbita. Las órbitas son precisamente estas trayectorias que se generan uniendo los puntos Z0, Z1, Z2, etcétera, ¿no? Si yo uno esos puntos, genero una trayectoria, ¿sí? El tercer comportamiento es el comportamiento caótico, ¿sí? Caótico significa que es impredecible. O sea, puedes predecir cuánto va a valer Z3 a partir de Z2, ¿sí? Pero antes de que tú hagas los cálculos, nada más teniendo el valor de C, es imposible saber cómo se va a comportar una órbita caótica, o hacia dónde se va a mover, o si se va lejos o regresa o qué. También puede tener un comportamiento cíclico, caótico o cíclico. O periódico sería más correcto. ¿Sí? Entonces, un comportamiento caótico, ¿sí? Es uno que no tiene una estructura, no converge, no diverge, pero ahí se está moviendo para todos lados, por lo general siguiendo algún tipo de patrón, ¿sí? Eso es caótico. Mientras que un comportamiento periódico lo que hace es seguir una cierta trayectoria de puntos que luego se vuelven a repetir, ¿sí? En el momento que uno de los valores de ZK se repite con uno de los anteriores, vuelve a empezar otra vez todo el ciclo. Entonces, aquí podría tener un comportamiento así, ¿sí? O sea, empezó aquí, va pasando por otros puntos, ¿sí? Y en algún momento regresa aquí y otra vez tiene que volver a pasar por todos, y entonces sigue una trayectoria cíclica, ¿sí? Son los tres tipos de comportamiento que puede tener las secuencias de esta ecuación, y este comportamiento depende única y exclusivamente del valor de C, ¿sí? Para algunos valores de C la trayectoria converge, para otros valores de C la trayectoria diverge, y para otros valores de C la trayectoria puede ser caótica o periódica, ¿sí? Bien, ¿qué es el fractal de Mandelbrot? Bueno, hemos dicho que un fractal esencialmente es un conjunto de puntos. Que ese conjunto de puntos cumplen con estas propiedades de acá, pues es otra cosa, pero es un conjunto de puntos. Entonces, el fractal de Mandelbrot es el conjunto de puntos, ¿sí?, que están justamente en el borde de los que convergen o divergen, ¿sí? O sea, normalmente son los que tienen este tipo de comportamiento, el comportamiento número 3, ¿sí? Entonces, podemos pensar que es el conjunto de puntos cuyo comportamiento es precisamente el número 3, ¿no? Ahora, estos puntos son muy difíciles de encontrar. En realidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros para visualizar el fractal? Bueno, pues nosotros simplemente vamos a visualizar aquellos puntos que no divergen, ¿sí? Vamos a visualizar los que convergen, ¿sí? Y los otros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente crear la secuencia para un valor dado de C. Vamos a crear la secuencia Z0, Z1, Z2, Z3, etcétera, ¿sí? Y nosotros sabemos que una vez que la magnitud de uno de estos puntos ZK es mayor que 2, entonces ese punto, esa secuencia va a diverger, ¿sí? Esa secuencia seguramente va a diverger. Entonces, lo que vamos a ver es cuánto tarda
¿O cuánto tardamos en darnos cuenta de esto? O sea, ¿qué valor de K necesitamos o cuántos elementos de la secuencia necesitamos encontrar para determinar que la secuencia diverge? ¿Sí? Y esos son los puntos que vamos a graficar, ¿sí? Aquellos puntos para los que la secuencia diverge son los que vamos a graficar, ¿sí? Los puntos para los que la secuencia converge o que tienen un comportamiento caótico o periódico, pues simplemente vamos a estar calculando Z0, Z1, Z2, Z3, etcétera, y nunca van a sobrepasar, estos puntos nunca van a llegar a tener una magnitud mayor a 2, ¿sí? Puede que converjan rápidamente a un punto fijo o puede que estén ahí bailando alrededor de de varios puntos con un comportamiento caótico o periódico, ¿sí? Pero nunca van a diverger, nunca van a tener una magnitud mayor a 2, ¿sí? Entonces, esos puntos simplemente no los voy a pintar porque es muy difícil. Se pueden detectar qué tipo de trayectoria es y todo eso, pero es más complicado, ¿no? O sea, hay muchas formas de graficarlo. Entonces, ahorita yo me voy a preocupar por los puntos que divergen y voy a graficar, ¿sí? Lo que voy a hacer es graficar para cada valor C, déjenme lo pongo aquí, graficar para cada complejo C, para cada número complejo C con magnitud menor de 2, con magnitud menor a 2, ¿sí? El número de iteraciones que requiero para que esta cosa converja, ¿sí? Eso lo puedo expresar como graficar el índice K tal que o para el que la magnitud de ZK se vuelve mayor a 2. Mayor o igual, ¿sí? En realidad no cambia mucho si le pongo mayor o mayor o igual. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo quiero para cada número complejo obtener un número entero. Esto básicamente es como tener una función que va de los complejos a los enteros. Le paso a esta función un entero C, perdón, un complejo C y me devuelve un entero K, y ese entero K representa el número de elementos que tengo que graficar, que tengo que calcular en esta secuencia antes de que uno de estos elementos se vuelva demasiado grande. Cuando se vuelve demasiado grande, o sea, con magnitud mayor a 2, yo ya sé que esa secuencia va a diverger, ¿sí? Y entonces puedo detectar ya una de estas tres comportamientos cuando diverge. Es el que me va a interesar detectar ahorita, ¿sí? Bien, pues eso es justo lo que hicimos en este programa, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, tengo una función, ¿sí? Tengo una función f que le paso como argumento un número complejo C. Es esta C que está aquí, ¿sí? Y me va a devolver un entero K, en realidad aquí pues le llamo N, que es el número de iteraciones que tengo que hacer de esta secuencia de aquí, el número de iteraciones para llegar a que el késimo elemento tiene magnitud mayor a 2. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es construir una secuencia de complejos. No necesito guardar toda la secuencia, nada más el último elemento, el cual lo calculo a partir del elemento anterior. Entonces voy a crear un número complejo, o sea, un objeto de clase complejo, y lo voy a inicializar a 0. Para esto, pues utilizo el constructor por default, el que no lleva argumentos, que ya me inicializa a 0 este número complejo. Parte real y parte imaginaria se inicializan con 0. Y voy a hacer un ciclo, ¿sí? Mientras que la magnitud del número complejo Z sea menor que 2, ¿sí? Aquí puse magnitud al cuadrado menor que 4, pero vamos, lo podemos poner así,
magnitud. Mientras que la magnitud sea menor que 2, tengo que seguir iterando. O sea, tengo que seguir iterando esta fórmula que está aquí. Me tengo que detener cuando la magnitud llegue a 2 o sobrepase 2. ¿Sí? En realidad, así como lo tengo aquí, sería un menor o igual. ¿Sí? Entonces, mientras yo no obtenga una magnitud mayor a 2, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular z cuadrada más c, y ese es el nuevo valor de z. Entonces voy a tomar z, lo voy a multiplicar por sí mismo, ¿sí? Para obtener z cuadrada, y después le voy a sumar c para obtener z cuadrada más c, y eso mismo se queda guardado en la variable z. ¿Sí? Entonces simplemente estas dos líneas están implementando esta fórmula de acá, y voy a llevar un conteo de cuántas iteraciones estoy realizando, que es esta n. Entonces voy a incrementar, perdón, el número de iteraciones cada vez que hago este cálculo, ¿sí? Y eso es lo que tengo en este ciclo, ¿sí? Al final voy a devolver el número de iteraciones, que aquí está multiplicado por una cosa ahí que la podría quitar, la puedo meter después, que no se me olvide, está multiplicado por calidad, ¿sí? Pero devuelvo el número de iteraciones, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado, porque esto funciona para los casos en los que diverge. En los casos en que tengo otro comportamiento, por ejemplo, que converge, o que tengo un comportamiento caótico o periódico, la secuencia de números nunca llega a tener magnitud mayor a 2, ¿sí? Nunca. Siempre se va a mantener en un círculo de radio 2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que hay casos, hay puntos, o sea, hay valores de C para los cuales esta condición nunca se va a cumplir. Y eso me generaría un ciclo infinito. Más bien, esta condición siempre se va a cumplir. La que nunca se cumple es la de acá, la de ser mayor a 2. Entonces, nunca se va a hacer falsa esta condición, y eso me genera un ciclo infinito. No quiero tener ciclos infinitos, porque entonces eso hace que mi programa no haga nada. Entonces, lo que voy a hacer es poner una condición adicional que diga, bueno, ¿sabes qué? Si este n ya se hizo demasiado grande, o sea, si por ejemplo yo ya calculé z subíndice 100, z subíndice 101, z subíndice 102, y me doy cuenta de que la magnitud sigue siendo menor a 2, ¿sí? Pues tal vez quiere decir que no estoy en el caso en que va a diverger, tal vez estoy en el caso en que la trayectoria o la secuencia converge o es caótica, ¿sí? Entonces ahí lo que voy a hacer es definir un número máximo de iteraciones. Si ya le di 1000 iteraciones, le voy a decir, ¿sabes qué? Ahí párale, seguramente la trayectoria no diverge, ¿sí? Entonces defino un número máximo de iteraciones que se llama maxit, que está definido arriba. Ahorita maxit vale 255, es el número máximo de iteraciones que voy a hacer, ¿sí? Y simplemente, si llego a ese número de iteraciones, ahí le paro, ¿sí? Ahí detengo el ciclo y devuelvo ese valor de iteraciones, que va a ser el máximo. En realidad, esto lo que me dice es que la secuencia prácticamente converge o es caótica, ¿sí? O sea, estoy le atiné a uno de estos puntos de la tipo 1 o del tipo 3, ¿no? Podría hacer más trabajo para determinar si es tipo 1 o tipo 3, ¿sí? Por ejemplo, para determinar tipo 1, la secuencia debe converger, entonces los últimos valores de la secuencia deben ser muy similares o prácticamente iguales. Eso lo puedo checar, ¿no? Pero ahorita lo voy a dejar así. Nada más voy a distinguir entre las secuencias que divergen y que no divergen, ¿sí? Y esto es lo que me da esta función f. Bien, ahora el siguiente paso es que yo quisiera graficar para cada complejo, o sea, para cada valor de c, el resultado de esta función f. Pero eso ya implica, déjenme agregar una página. Ahora lo que quiero hacer es que yo tengo todos los números complejos, bueno, no todos, en realidad tengo, digamos, parte real de c, parte imaginaria de c, y cualquier valor de c que yo ponga por aquí, vamos a suponer que esto es
menos 2, esto es más 2, esto es más 2 y esto es menos 2. O sea, más o menos estoy dentro de una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Quiere decir que todos los puntos que están dentro de este círculo tienen una magnitud menor a 2 y por lo tanto podrían tener un comportamiento tipo 1, o sea que convergen, o tipo 3. También podrían tener tipo 2, pero fuera de este círculo todos los puntos son tipo 2. O sea, fuera de este círculo verde, cualquier valor de C hace que la secuencia asociada o correspondiente diverja, ¿sí? Dentro de este círculo es que está la parte interesante, donde algunos puntos convergen, algunos divergen, algunos son caóticos, etc. ¿Sí? Entonces, para este punto, este es C, yo voy a calcular el valor de f de C, ¿sí? Y voy a pintar este punto de un color asociado con f de C. F de C, recuerden que me da un valor entero, el número de iteraciones que tuve que realizar para que la secuencia decidir yo si diverge o si no diverge, ¿sí? Entonces, ese valor lo voy a graficar aquí como si fuera un color o un nivel de intensidad, ¿sí? Entonces, básicamente es dibujar el punto C con el color f de C, ¿sí? Es así de simple. El problema es que yo en mis en mi sistema de coordenadas de processing, yo lo que tengo es una ventana. Vamos a suponer que tengo esta ventana aquí. Donde normalmente es cuadrada. Y lo que tengo son píxeles. O sea, esto de aquí a acá mide width, píxeles. Mientras que esto de acá a acá, hasta abajo, mide height, píxeles. ¿Sí? Y en el plano complejo yo quiero que esto vaya de menos 2 a más 2 en la parte real y de menos 2 a más 2 en la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, yo aquí en mi imagen voy a dibujar un píxel. O sea, por ejemplo, puedo agarrar este píxel, que es un cuadrito aquí. Vamos a llamarle píxel XY. X, Y. ¿Sí? Y tengo que ver este píxel a qué valor de C, o sea, este píxel corresponde a un valor C complejo en el círculo de más menos 2 en la parte real y más menos 2 en la parte imaginaria, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que hacer esta correspondencia entre coordenadas de píxeles y el número complejo al que le corresponde, o sea, coordenadas en el plano complejo, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, vimos una la vez pasada, quiero que hoy veamos otra que es mucho más general, ¿sí? Y nos va a permitir hacer muchas más cosas. Entonces, déjenme pasarme a una siguiente página. Lo voy a hacer un poco rápido. Aquí son un poquito de matemáticas, no complicadas, o sea, pero espero que no se me pierdan aquí, ¿no? Nuevamente, voy a decir que de aquí a aquí son W unidades, es width, pero para no escribir tanto le voy a poner nada más W. Y de aquí a acá son H unidades, ¿sí? Por supuesto, este píxel de aquí es el píxel 0,0 y sabemos que la coordenada X crece hacia acá y la coordenada Y crece hacia acá, ¿sí? Esto es en el espacio de los píxeles, lo que nosotros vamos a dibujar. En el espacio del plano complejo, ¿sí? Aquí vamos a tener un punto que va a ser, ya no voy a pensar que voy a graficar necesariamente esta región de menos 2 a más 2 y de menos 2 a más 2. Voy a pensar que quiero graficar cualquier región, ¿sí? Entonces, este punto va a ser el centro o el origen, vamos a llamarle origen, ¿sí? O de origen, y es un número complejo,
¿sí? Y bueno, yo voy a tener una cierta región, una cierta área que voy a graficar, ¿sí? Vamos a suponer que de aquí a acá, ¿sí? En el espacio verde, que es el espacio de los números complejos, esta área le voy a llamar, vamos a ponerle W complejo, ¿sí? Y esta en el espacio verde va a ser H, más bien vamos a ponerle así. Vamos a ponerle W real en la parte real y H real, ¿sí? Normalmente, así, en esta forma, el origen sería el 0, o sea, 0 más 0i, 0 en la parte real, 0 en la parte imaginaria, mientras que W real y H real valdrían 4, porque va de menos 2 a 2 y de menos 2 a 2. Entonces, el ancho o la distancia desde la izquierda, desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho en el plano complejo es de 4, ¿sí? Entonces, inicialmente, tendríamos que este origen es igual a 0. Vamos a llamarle origen. Origen es igual a 0, o sea, el número complejo 0. WR y HR son iguales a 4. ¿Sí? Y eso me define el espacio que quiero ver originalmente donde se presenta el fractal. Pero ¿qué tal si quiero ver de repente otra región del fractal? Pues vamos a ver, ¿no? Bien, entonces tengo aquí mi sistema de coordenadas puesto en el origen, ¿sí? Ahora, básicamente yo quiero encontrar, yo voy a recorrer los píxeles de la imagen y para cada píxel quiero encontrar qué punto complejo le corresponde, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es encontrar el punto que va aquí, déjenme ponerlo color verde, este punto que va aquí le voy a llamar C0, ¿sí? Que es el punto que corresponde al origen de los píxeles, o sea, al píxel 0,0, ¿sí? Este es muy fácil de encontrar, si yo sé cuánto vale esto, o sea, y cuánto vale esto. Yo estoy en el origen, entonces simplemente me desplazo hacia acá, me estoy desplazando en el eje real, una distancia hacia la izquierda, o sea, hacia la parte negativa del eje real. Y la distancia que me estoy desplazando es W real entre 2, o sea, es la mitad de la distancia total, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle como le habíamos hecho acá, ¿sí? ¿Dónde lo hice? Creo que lo borré, pero como le habíamos hecho originalmente en donde yo defino dos vectores. Entonces vamos a definir dos vectores aquí, ¿sí? Déjenme ponerlos de color rojo. Vamos a definir un vector y otro vector, ¿sí? Entonces este vector vamos a llamarle, en realidad no son vectores sino números complejos. Bueno, los estoy pensando como vectores en dos dimensiones. Pero esto es básicamente cómo me desplazo a lo largo del eje X. O sea, cuando yo me desplazo a lo largo del eje X en déjenme ponerlo bien. Ya, creo que así. Cuando yo me desplazo a lo largo del eje X
en los píxeles. ¿Hacia dónde me desplazo en términos de los números complejos? Pues es hacia esta dirección. Vamos a llamarle dx, ¿sí? Mientras que si yo me desplazo en los píxeles a lo largo de esta dirección, en los complejos me desplazo también en esta dirección, que se va a llamar dy. Y estos dx y dy es cuánto me desplazo por cada píxel. Si yo me paso de un píxel al siguiente, o sea, digamos, aquí tengo otro píxel que sería el píxel 1,0, ¿cuánto me estaría desplazando en los complejos, ¿no? Entonces, pues es fácil porque dx va a ser igual a wr, ¿sí? Dividido entre w. ¿Sí? O sea, conforme yo me desplazo un píxel, digamos, hacia la derecha, los complejos me va a desplazar una distancia dx en el eje real. Por eso esto es un valor real, ¿sí? Fíjense bueno, ahorita lo vamos a ver. Y dy va a ser cómo me desplazo. O sea, si yo ahora me desplazo hacia abajo, estoy en este píxel y ahora me desplazo hacia abajo al píxel 0,1, ¿cómo me desplazaría en los números complejos? Bueno, pues el desplazamiento sería w imaginario, o sea, esta distancia, perdón, h, no sé qué le puse. Debería ser h imaginario. Digo, los nombres son lo de menos, pero bueno. Entonces, h imaginario entre h, ¿sí? Pero fíjense, en el plano complejo, o sea, en el sistema de coordenadas verde, el eje imaginario crece hacia arriba, o sea, hacia arriba están los positivos y hacia abajo los negativos, mientras que en el sistema azul de los píxeles es al revés, la y crece hacia abajo. Entonces, realmente, si yo me desplazo hacia abajo en los complejos, esto tiene un signo negativo, ¿sí? Pero además me estoy desplazando en los complejos, entonces esto hay que multiplicarlo por i, porque si no me estaría desplazando en los reales, ¿sí? Dx y dy son complejos, ¿sí? Y sus valores son estos. Dx es real y dy es imaginario, ¿sí? Entonces, esto ya me dice a partir de un punto cómo me puedo desplazar. Vamos a encontrar las coordenadas de este punto, ¿sí? Yo tengo el origen. Tengo el origen, y si me quiero desplazar a este punto de acá, a partir del origen, todo es a partir del origen, entonces tengo que caminar un cierto número de pasos hacia acá. ¿Cuántos pasos? Pues, ¿cuántos píxeles hay de aquí a acá? Pues es w entre 2. Eso lo multiplico por dx, porque por cada píxel que me desplace, digamos, en el sistema azul, me tengo que desplazar dx unidades en el sistema verde, ¿sí? Y entonces, esta posición que yo le llamaba C0, C0 es igual a el origen más, o sea, más significa que voy a hacer a partir del origen voy a hacer un desplazamiento de, me voy a ir en la dirección contraria del eje X, ¿sí? Entonces sería menos, ¿cuántas unidades? Serían W entre 2, ¿sí? Por dx, ¿sí? Aquí simplemente es una cuestión de unidades, como en física, ¿no? O sea, estoy sumando números complejos. Este es un complejo, este es un complejo, ¿sí?
Le sumo un complejo multiplicado por un escalar, ¿sí? Pues sigue siendo complejo, ¿sí? Más, y ahora me voy a desplazar, ya que llegué aquí me voy a desplazar en esta dirección, nuevamente es en la dirección negativa al eje Y, menos la distancia que me voy a desplazar en píxeles es h entre 2, pero para convertirlo a complejos es a lo largo de la dirección dy, ¿sí? O sea, es lo mismo que estaba, yo empiezo en un punto y quiero llegar a otro punto, desplazándome a lo largo de dos vectores. Estos vectores son de x y de y, ¿sí? Cada vector corresponde a un paso de un píxel, ¿sí? Entonces, ¿cuántos píxeles me tengo que desplazar hacia acá? Pues menos w entre 2. ¿Y cuántos píxeles me tengo que desplazar hacia arriba? Menos h entre 2, ¿sí? En realidad, pues nos fijamos que estos más que están aquí realmente por estos menos, me da simplemente menos, ¿no? Pues aquí tendría origen menos w entre 2 por dx menos h entre 2 por dy, ¿sí? Y así calculo C0. Una vez que ya estoy en C0, pasarme de C0 al siguiente píxel es trivial porque simplemente tengo que moverme en incrementos de dx, ¿sí? Entonces, cada vez que me paso al siguiente píxel dentro de este renglón, simplemente el valor complejo que corresponde, o sea, el valor de c se va incrementando en pasos de dx. O sea, c igual a c más dx, c igual a c más dx, o ya en el programa pondríamos c.add dx, ¿sí? Y una vez que termino todo este renglón, y calculé el último, vuelvo a agarrar este píxel del inicio del renglón y ahora me desplazo hacia abajo en la dirección dy. Como nada más me desplazo en un píxel, pues es un brinco de dy, ¿sí? Y ya estoy al inicio del siguiente renglón y ahora sí. ¿Por qué lo hago así? Porque es la forma en que lo estoy dibujando. Recuerden que la imagen la estoy dibujando píxel a píxel, recorriendo los píxeles de esta manera, por renglones, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Ya teníamos una función que dibujaba el fractal, pero esta de grafica función, pero la voy a volver a hacer, ¿sí? Y van a ver que va a quedar más... Van a decir, si ya la habíamos hecho, ¿para qué la volvemos a hacer si la otra funcionaba? Quiero rápidamente ver varias cosas con respecto a esta función, ¿sí? Primero, no es muy eficiente, no es muy rápida, eso lo vamos a resolver después, ¿sí? Me baja el número de cuadros por segundo de lo que normalmente sería 60 a 20, ¿sí? Y en una figura no muy grande, 600 por 600, ¿sí? Entonces, quiero ver la forma de hacerlo más eficiente. Y la otra es que los desplazamientos no los puedo controlar muy bien, o sea, puedo desplazar hacia arriba, hacia abajo, pero a la hora que hago zoom, el zoom no se hace con respecto al centro de la figura, ¿sí? Mucho menos puedo hacer zoom con respecto a un punto que yo quiera, por ejemplo, darle clic y hacer zoom ahí. Eso es lo que vamos a resolver. Entonces vamos a hacer una interfaz mucho más interesante para esto, ¿no? Entonces vamos a programar esto. Ya tengo casi todo, ¿sí? Aquí vamos a poner como parámetros el origen, y el WR y el HR, ¿no? Que de hecho pueden ser iguales, o sea, aquí valen 4, si la pantalla, la imagen es cuadrada, pueden ser iguales, ¿no? Entonces vamos a ponerle complejo, no, los ponemos como ya tengo aquí el origen como ok, vamos a tomarlo aquí. Ya tengo este origen, ¿sí? Que es el origen como un complejo, es una variable global, perfecto. Y WR y HR, que en realidad es HIM, ahí fue un resbalón de nomenclatura. Vamos a borrar eso. O sea,
voy a pensar que siempre va a ser cuadrado, ¿no? Para que no pierda así la proporción. Y entonces simplemente eso es lo que se llama sum. Inicialmente vale 4. Entonces ya lo tengo aquí, ¿sí? Ya tengo los parámetros. Vamos a asociarlos con esto es wre o wre igual a him igual a sum. Es exactamente el mismo numerito, ¿sí? Entonces ya lo tengo. A ver si no se me olvida que se llaman origen y sum. Entonces simplemente voy a graficar la función calculando la parte roja que está aquí, ¿sí? Voy a necesitar tres números complejos, dx, dy y c0 por ahora. Entonces complejo dx igual a new complejo. Y vamos a inicializarlo con eso que está ahí, que es básicamente sum, ¿sí? Entre width. Sum entre width, ¿sí? Complejo de y igual a new complejo. Fíjense que estoy usando el constructor que recibe solamente un argumento que corresponde a la parte real. ¿Por qué? Porque dx es estrictamente real, ¿sí? Y dy es estrictamente imaginario, entonces necesito el constructor que toma parte real y parte imaginaria, y la parte real es directamente 0, mientras que la parte imaginaria sería menos sum entre height, ¿sí? Y ya está. Ya tengo dx y dy. Por otra parte, voy a iniciar a tomar este complejo C0, ¿sí? Igual a new complejo, ¿sí? Que va a ser origen más algunas cosas por ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, como empieza valiendo origen y luego le voy a ir sumando o restando cosas, voy a hacer origen.copy, ¿sí? Ya tengo una función copy, que ya la habíamos visto, me parece, para tener una copia de mi complejo, ¿sí? Ahí está. Podrían usar también, por ejemplo, new complejo, y si hicieron un constructor que toma como argumento un número complejo, pues podría ser así, ¿no? O podrían simplemente inicializar el C0 con lo que sea y posteriormente usar C0.set, ¿sí? Para no crear un nuevo número complejo, ya está creado aquí, C0.set, origen. O sea, ya tenemos un montón de formas de copiar un número complejo en otro, ¿sí? Entonces voy a usar lo más directo, que es origen.copy, ¿sí? Y luego aquí viene la parte un poquito complicada, porque necesito multiplicar dx por este factor y sumárselo, o más bien restárselo a origen. Entonces se me hace que voy a necesitar otro complejo, vamos a llamarle C, ¿sí? Temporal, ¿sí? Vamos a darle el valor inicial de dx, ¿sí? Entonces sería dx.copy. ¿Por qué copy? Porque quiero que sea un número nuevo, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es multiplicar este c por este factor de w entre 2, ¿sí? c.mult por width entre 2, ¿sí? 2.0. Bueno, yo les llamé mul y no mult, sin la t. Entonces c.mul width entre 2, ¿sí? Entonces tengo una versión de mul que multiplica por un valor real, ¿sí? Ese está fácil porque simplemente se multiplica la parte real y la imaginaria por este valor y no necesito hacer tanta cosa. Pero aquí es importante que haber usado dx.copy o haber creado un nuevo complejo, porque si simplemente lo pongo así, entonces si nada más lo hago así, entonces c y dx van a hacer referencia al mismo objeto complejo, y aquí yo estaría modificando dx y no quiero modificar dx, ¿sí? Quiero simplemente modificar nada más c, ¿sí? Bien, ya que hice esto,
ahora sí voy a hacer la operación de origen, que está almacenado en C0, menos este factor de aquí. Pues simplemente sería tomar C0 y restarle con mi método sub C. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es C igual a hacer C igual a dx. Y luego simplemente aquí hacemos C igual a C por width entre 2. O sea, C sería width entre 2 por dx, que es este término que está acá. Y luego aquí C0 se inicializa con origen. Entonces aquí yo tendría que C0 es igual a origen menos el valor de C, que es width entre 2 por dx. ¿Sí? Y así es como voy implementando esta fórmula. Me falta restarle el siguiente término. Nuevamente me voy a apoyar en C y voy a hacer C igual a... Ya no necesito crear un nuevo vector C, ya existe un objeto asociado al vector C. Entonces simplemente le asigno un valor distinto. C.set de Y. ¿Sí? Ahora hago C igual a dy. Multiplico C por height entre 2. ¿Sí? Y se lo resto. C0.sub C. Y ahora sí tengo que C0 es igual a origen menos, a lo que valía antes, origen menos width entre 2 por dx, menos lo que le acabo de restar, que es height entre 2 por dy. ¿Sí? Entonces, así es como implemento estas operaciones, ¿sí? Usando mi clase complejo. Bien, ahora ya tengo estos tres valores. ¿Y para qué me servían? Pues me van a servir para dibujar el fractal. Vamos a hacer ahora sí el ciclo que recorre todos los píxeles, empezando desde el píxel 0,0. ¿Sí? For y igual a 0, y menor que height, y más. Bueno, for int y. ¿Sí? Y luego dentro de y hacemos el ciclo for int x igual a 0, x menor que width, x más. Y ahí está mi doble ciclo que recorre todos los píxeles. ¿Sí? Ahora, en cada renglón yo empiezo desde C0, ¿sí? Y me voy a ir recorriendo un píxel a la vez. La x se va incrementando de 1 en 1, ¿sí? Y entonces, conforme la x incrementa de 1 en 1, el complejo se tiene que incrementar en dx. Entonces, vamos a hacer aquí c igual a c0, más bien sería c.set c0, nada más para asignarle los valores de c. C va a ser el valor complejo que se va a estar recorriendo, ¿no? Entonces, C inicia en la posición C0 y se va a estar incrementando conforme se incrementa X, pero se va a incrementar de dx en dx. Entonces, C.add dx en cada ciclo, ¿sí? Y aquí, antes de hacer ese incremento, simplemente hago un set, o sea, le asigno al píxel x, y, el resultado de la función f de c, ¿sí? Y esto estaba multiplicado por una cosa que se llamaba calidad. Ahorita vamos a ver ese calidad, qué onda. Pero simplemente es, si acaso el número de iteraciones se vuelve muy pequeño, multiplico este valor, ¿no? Ahorita calidad vale 1, entonces es como si aquí le pusiera por 1, no hace nada. Y número máximo de iteraciones es 255. Entonces, el valor máximo que yo voy a obtener aquí es de 255, que es la intensidad máxima en los colores, ¿no? ¿Sí? Bien, el ciclo de X me recorre todo este renglón de píxeles hasta acá. Una vez que termine el ciclo de X, me tengo que pasar al siguiente renglón. Esto se hace incrementando el valor de Y en 0, pero también tengo que desplazar C0 hacia abajo. Entonces, esto lo hago agregándole a C0 la dy. dy es la que me desplaza
el número complejo hacia abajo. Si se fijan, se incrementa en la dirección negativa del eje imaginario, porque es un número imaginario negativo. Entonces, eso hace que ese número complejo se vaya hacia abajo y prácticamente ya está, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Bien, hubo algunas cosas que tienen que ver ahí con déjenme ver. Déjenme ver porque esto empezó aquí desplazado. Ok, déjenme ver cómo fue que se desplazó. Creo que debía haber guardado el programa anterior en otro archivo, nada más para comparar. Déjenme guardar este como ejemplo complejo número 3. Ya existe. Pues entonces, número 4, y vamos a ver cuál es el número 3. Bueno, vamos a deshacer todo esto. A regresar a la función anterior. Y ahorita me regreso a donde estaba, no se preocupen. ¿Sí? No funcionó esto. Entonces, vamos. Creo que no tiene un suficiente... No guarda suficientes deshacer. Bien, pero entonces parece que debería tener ahí una copia de esto. Vamos a ver. ¿Dónde está? Dropbox. Cursos 2020. Programación avanzada. Ejemplo complejo 2, 3, 4. ¿Sí? Sí. Aquí está. ¿Sí? Bien, vamos a probarlo. Y ahí estaba, ¿no? Habíamos visto que eran como 20, 21 cuadros por segundo. Ahí ya se aceleró. No sé qué hice. Ya. Con la calidad máxima son... me está usando el 8 para otra cosa. Ahí está. 22, 21 cuadros por segundo es lo que me estaba dando, ¿no? ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Entonces esto lo vamos a dejar ahí como aparte, ¿no? Y ahorita vamos a ver las diferencias. Aquí déjenme ver por qué no me está poniendo el origen donde debo. No sé si me equivoqué en alguna cosa. Me está desplazando demasiado las cosas. Zoom entre width entre 2.0. Height entre 2.0. C0 es origen. Y el origen empieza valiendo... no, perdón. Sí, no. Esto... El origen empieza valiendo 0. Ya. Un resbalón ahí. Bien. No, sigue ahorita más o menos a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, ahorita todavía no se acelera. Eso lo vamos a acelerar después. Bueno, vamos a quitar eso. Pero... hasta ahorita hace lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a ver la diferencia. Vamos a hacer zoom. Y quiero que ya vean la diferencia. Nada más estoy haciendo zoom ahí. Déjenme otra vez poner otro programa. Este es el anterior. ¿Qué pasa si hago zoom? El zoom se hace con respecto, o sea, alrededor de este punto, del origen, pero del origen de los píxeles, ¿sí? Entonces eso no funciona bien porque conforme yo hago zoom, toda la imagen se me desplaza y llega un momento en que hago más zoom y ya no veo nada, ¿no? Ahí ya la perdí. Yo no quiero que ocurra eso, quiero que el zoom se haga con respecto al centro de la figura, ¿sí? O de lo que estoy viendo,
¿sí? Esto que hicimos ya me lo permite, fíjense, muy diferente que como lo tenía. Y esto es debido a que básicamente estoy calculando aquí cómo hacer o sea, el zoom depende de este dx y dy, ¿sí? El zoom está implícito en dx y dy, pero dx y dy siguen caminando a partir del origen, ¿sí? Entonces el origen se mantiene y eso es lo que me permite hacer el zoom bien hecho, ¿no? Centrado. Es más, puedo hacer cosas todavía más interesantes, ¿no? Vamos a... vamos a ver si puedo hacer zoom haciendo clic con el mouse, ¿sí? Void mouse click. Entonces, si yo hago clic con el mouse, tengo que calcular a partir de la posición del mouse, que vamos a suponer que el mouse anda por algún lado aquí. Aquí está el mouse. Le voy a llamar MX y MY, es mouse X y mouse Y, ¿sí? A la hora que yo hago clic con el mouse, quiero que el zoom se haga con respecto a ese punto, o sea que este punto se vuelve el origen. Pero entonces tengo que calcular MX y MY a qué número complejo corresponden, ¿sí? Pero es muy fácil. Yo simplemente tengo que, a partir del origen, moverme esta distancia en la dirección de X y, o sea, esta distancia en la dirección de X y esta distancia en la dirección de Y, ¿sí? Y con eso ya básicamente lo resuelvo, ¿no? El origen siempre va a estar asociado al centro de la pantalla, entonces tengo que calcular la diferencia entre la posición del mouse y el centro de la pantalla, ¿sí? Que eso es muy fácil de hacer. Entonces vamos a ver la posición relativa del mouse con respecto al centro. Entonces, float mx sería la posición del mouse menos el centro de la pantalla, que sería width entre 2. Mientras que my sería mouse y menos height entre 2. ¿Sí? Bien, y entonces el nuevo origen simplemente lo desplazo ese número de pasos, ¿sí? Multiplicado por dx. Entonces básicamente sería origen, ¿sí? Punto add. Vamos a poner... no está tan fácil. Voy a necesitar un complejo ahí. Complejo temporal. Igual a... vamos a tomar ahorita dx.copy. Así como lo hicimos. dx.copy. Deberíamos hacer una función que me calculara eso. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y luego ponemos c.mul, multiplicamos por mx y se lo sumamos al origen, c. Y luego lo mismo para la dirección y, c.set de y, c.mul my, origen.add c, ¿sí? Pero es que este de X y de Y necesito conservarlos. Los recalculo, no pasa nada. Vamos a ver si esto funcionó como yo pienso. Ahorita no estoy haciendo zoom porque no estoy cambiando el factor de zoom, pero donde dé clic debe ponerse ahí el centro, ¿no? Por ejemplo, si le doy clic aquí, eso se convierte en el centro, ¿sí? Si le doy clic aquí, esta se convierte en el centro, ¿sí? Más o menos funciona. Si le doy clic en el centro de la figura, pues otra vez la estaría como centrando, ¿sí? Entonces ahorita nada más estoy desplazando, pero para hacer zoom tendría que
Vamos a hacerlo en factores de 2. Ah, pero ¿qué tal si quiero hacer zoom con el botón derecho o con el izquierdo? Botón izquierdo para hacer zoom. If mouse button igual a left. No me acuerdo cómo se llama la constante, déjenme checar. Mouse button. Sí, así tal cual, left. Entonces, multiplicamos el factor de zoom por 2. En realidad es dividirlo entre 2 para hacer un zoom hacia adentro. ¿Sí? O sea, el espacio que queremos ver en los complejos es más pequeño. ¿Sí? De la otra forma, zoom lo multiplicamos por 2. Entonces el primero es como que el zoom in y el segundo es el zoom out. ¿Sí? Vamos a ver si esto jala. Entonces vamos a suponer que queremos hacer zoom en esta región aquí. Vamos a ponerle clic, clic. ¿Sí? Y cada vez que hacemos clic, hacemos un zoom in. ¿Sí? Vamos a ver este chiquito de acá. Y si queremos hacer zoom out, sería con el clic derecho. No sé si aquí tengo clic derecho con esta cosa, no. No me lo detecta. Ni modo. Bueno, entonces ahí la cosa es que vamos a ponerle tal vez control control clic. Vamos a ponerle, si presiono la tecla key code, no sé si esto funciona. Ah, sí funcionó, ahí está. Ah, pero se quedó atorado. Es que el keycode se queda con el último, bueno, es un relajo. Déjenme ver si hay un key pressed. Sí. Bien. Entonces, si está una tecla presionada y esa tecla es la tecla control, entonces hacemos un zoom hacia afuera. De otra manera, hacemos un zoom hacia adentro. Vamos a ponerle así. Entonces, este sería el zoom in y esto sería zoom out. Creo que ya debe funcionar. Entonces, hacemos zoom in y zoom out. Ok, ahí está. Aunque no me gusta mucho el mouse click, vamos a hacerle mouse release. Sí, este responde mejor. Ok. Sí, es el tipo de detalles que podemos ver, ¿no? Y ahora zoom out, le pongo control clic y me voy regresando hacia atrás. Perfecto. Entonces ya, al menos esta forma de graficar, ¿sí? Y la razón de hacer toda esta matemática de acá me permite hacer zoom de una manera más correcta, ¿no? También me va a permitir desplazar más fácilmente. Por ejemplo, para desplazar la imagen puedo usar la función mouse drag, o sea, hacer un arrastre del mouse. No sé si el release, déjenme checar. Si arrastro y release, sí me lo detecta. Entonces no me...
no me está gustando mucho porque me va a hacer el zoom forzosamente. No, creo que sí va a tener que ser mouse click. Aunque no responde muy bien, pero vamos a dejarlo así. Mouse drag. Entonces, nuevamente vamos a calcular nuestros dx y dy, que los vamos a necesitar, ¿sí? Y voy a calcular qué tanto se desplaza el mouse, y eso puedo hacerlo usando las variables pmousex y pmouseY. Mousex y mouseY es la posición actual del mouse, y pmousex y pmouseY es la posición previa, ¿sí? Entonces, realmente me voy a fusilar todo esto, excepto la parte del zoom, porque aquí nada más hay desplazamiento. Y simplemente, en vez de que la posición del mouse la tome con referencia al centro de la pantalla, la voy a tomar con referencia a la posición anterior del mouse. pmousex, pmouseY. A ver si funciona. Entonces, conforme yo vaya desplazando el mouse y arrastrándolo, la imagen se debe ir moviendo también. Ah, pero en la dirección contraria. Si desplazo el mouse hacia... ¿sí? Es antinatural. Entonces tal vez aquí más bien debo invertir esto. Vamos a ponerle aquí sub en vez de add. Y con eso invertimos la dirección de movimiento. Ah, y ahora sí está perfecto. Sí, no sé si se fijan. Presiono el mouse, arrastro y muevo todo justo pegadito con el mouse, ¿sí? Entonces la arrastre ya es muy natural. Y además puedo hacer clic para hacer zoom. Y como la velocidad de arrastre está definida por dx y dy, que dependen del factor de zoom, esto sigue funcionando bien. Ya no es como las teclas que tenía que a escalas muy pequeñas, pues el desplazamiento era muy grande, ¿no? Entonces esto ya me permite hacer una interfaz mucho más más interactiva y mucho más natural. Con el mouse ya se vuelve muy fácil ubicarse exactamente en donde uno quiera. Ah, ahí ya hubo un error numérico. Sobrepasamos seguramente la precisión del tipo float, ¿sí? Y entonces obtuvimos un error numérico. Entonces también el zoom tiene un límite por la precisión del tipo float. Pero fíjense todo el zoom que hicimos, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente nos acercamos muchísimo, ¿no? Bien. Casi terminamos, pero sí quiero ver algo más todavía. Voy a quitar la interfaz basada en teclado, porque la verdad ya es una muy chafa con respecto a lo que tenemos ahora con el mouse. Y quiero aprovechar lo siguiente. Fíjense que si nosotros tomamos este dx y dy y los giramos, vamos a suponer que ahora los giramos de esta forma. Digamos que dx ahora está para acá y dy queda para acá. O sea, les aplicamos un giro con un cierto ángulo, vamos a llamarle phi, ¿sí? Giramos los dos ejes, ¿sí? De esta manera, ¿no? Pues resulta que ahora, conforme yo me vaya desplazando en los píxeles a lo largo del eje X, en vez de desplazarme en el plano complejo hacia acá, me voy a desplazar hacia acá en la dirección de X, pero ya el vector girado. Entonces, este giro me permite girar todo el fractal, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos, le podemos agregar aquí un parámetro, float, giro o ángulo. Vamos a agregarle un ángulo de giro. Inicialmente vale 0, ¿sí? Y este ángulo lo vamos a ver cómo lo podemos manipular también con una interfase del mouse, ¿no? Posiblemente arrastrando, pero el ángulo lo vamos a
tomar directamente en cuenta aquí, ¿sí? ¿Qué nos va a cambiar el ángulo? Pues nos va a cambiar el dx y el dy, ¿sí? Simplemente es lo que va a cambiar, dx y dy. Entonces, a ver si no complico las cosas, pero básicamente aquí lo que haríamos es girar. No sé si tengo esta función en mi clase complejo. No la tengo. Pero es muy fácil porque ya tenemos la función desde polar, ¿sí? Entonces, fíjense, puede ser dx punto desde polar. Vamos a asignarle nuevas coordenadas. Nada más quiero girar. Entonces la magnitud de dx va a ser la misma. La magnitud que le asigno es la magnitud que ya tiene. Y lo que va a cambiar es el ángulo, ¿sí? Dx punto ángulo. Vamos a sumarle el ángulo de giro, ¿sí? Y lo mismo para dy. Vamos a copy-pastear. dy lo giramos por un cierto ángulo. dy más ángulo, ¿sí? Este ángulo está en radianes. Entonces ahorita vemos cómo cambiarlo. ¿Y qué efectos nos va a traer en el resto de la interfase? Porque aquí no estoy calculando dx y dy correctamente, ¿no? Tal vez debería calcularlos en otro lado. Ahorita vemos cómo hacer eso. Pero ahorita nada más quiero ver que puedo graficar y girar el fractal, ¿no? Entonces, esto es rotación de los vectores de x y de y, que básicamente son los que me permiten desplazarme en el plano complejo para ir dibujando el fractal. En realidad, para dibujar cualquier objeto ahí, ¿no? Entonces voy a usar el arrastre del mouse, ¿sí? Pero en el caso de que esté, digamos, con Shift, ¿no? If key code, más bien if key press and key code igual a Shift, entonces aquí simplemente vamos a cambiar el ángulo, ¿no? Vamos a ponerle vamos a hacerlo nada más con la coordenada y del mouse. Déjenme pensar. Vamos a tomar otra vez mouse x menos p mouse x, ¿sí? Y vamos a multiplicar esto por algo pequeñito. Vamos a poner aquí entre width para normalizarlo al tamaño de la pantalla, ¿sí? Y multiplicar por pi, o por 2pi o lo que sea. Y eso se lo sumamos al ángulo. Vamos a ver qué tal funciona. Y esto en el caso de que presione Shift. Y si no está presionado el Shift, simplemente hago el desplazamiento que ya tenía implementado. Y ya está. Vamos a ver. Ahí estoy desplazando, ¿sí? Porque no estoy oprimiendo Shift. Vamos a oprimir Shift. Y ahí estoy girando el fractal. Es el desplazamiento en X, ¿sí? Ahí estoy girando. Nada más tengo un problema porque a la hora que ahora trato de mover la figura, no la muevo en la dirección correcta, ¿sí? Pero ahí está girando el fractal. Esto no tenía forma de hacerlo antes, ¿sí? El zoom debe seguir funcionando, ¿sí? Y el giro siempre debe hacerse con respecto al centro, ¿no? Al origen, ¿sí?
Entonces ya nada más faltaría aquí agregar la rotación de dx y de y, para que esto sea correcto, ¿no? Tener los valores correctos de dx y de y en todos lados. Debería meterlos en una función porque los estoy repitiendo mucho. Vamos a ver si ya funciona. Puedo girar y ahora sí desplazo en la dirección correcta. Correcto. Ya sigue el mouse y puedo seguir girando. El giro, les repito, siempre va a ser con respecto al centro de la ventana, o sea, con respecto al origen que tengo ahí. Entonces ahí está el giro, ¿no? Si centro esto, pues gira sobre sí mismo, ¿sí? Pero ese es el efecto que quiero. Entonces también me falta, para que el zoom se haga correctamente, multiplicar aquí, digo, rotar de X y de Y. Y creo que ya estaría toda la interfaz completa. Podemos desplazar, podemos girar y podemos hacer zoom, seguir girando, seguir desplazando, hacer zoom, y funciona bastante bien esto. Si se fijan, conforme más entramos adentro del fractal, los cálculos que tiene que hacer, o sea, el número de iteraciones que tiene que hacer para encontrar los bordes de cada píxel es mayor, y esto simplemente hace que la interfaz se haga más lenta, ¿sí? Pero ahorita el desplazamiento funciona muy bien y queda una interfaz muy interesante, ¿no? Entonces vamos a terminar por aquí. Les voy a enviar ya le voy a poner un nombre más interesante, guardar como navegador Mandelbrot. Y la próxima clase nos enfocamos en cómo podemos hacerlo más eficiente, ¿no? Que funcione un poquito más rápido. Y vamos a ver qué tal. Entonces, vemos varios detalles por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la matemática, ¿sí? Les voy a subir ahorita el código a Teams de una vez. Vamos a ponerlo por ahí. Obviamente incluye mi clase complejo, entonces quien no hizo la tarea, pues ya ahí tiene cómo hacerlo. O les incluyo mejor nada más la parte del archivo principal, y ya ustedes se encargan de adaptarlo a su propia clase complejo, ¿sí? No estoy usando más que las funciones aritméticas, ¿sí? Y si acaso las funciones set, que también eran parte de la tarea, y la función copy, que me parece que no sé si ya la vimos, pero a partir del documento que les dejé por ahí, la pueden hacer, es muy sencilla, ¿no? Entonces déjenme subir esto al Zoom. Ya se me perdió la interfaz. Aquí está. Equipos, archivos, materiales de clase, y ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Navegador Mandelbrot, ¿sí? Ahí vamos a echarlo. Y ya está por ahí. Entonces, la siguiente clase vamos a trabajar un poco más con este programa. Vamos a ver una clase nueva que nos va a permitir eficientarlo, o sea, hacerlo que funcione más rápido, y sobre todo agregar otro tipo de elementos de interfaz. Y bueno, vamos a tratarlo de mejorar un poquito más, y luego ya dejarlo por la paz, ¿no? O sea, hacer otras cosas, ¿no? Bien, no hay ya mucho tiempo para preguntas. Tengo una reunión ahorita a las 12. Entonces, guárdense las preguntas que tengan para la próxima clase. Échenle un ojo al código, y pues nos vemos el jueves. Voy a detener la grabación del video.